El tema a continuación se llama pivot idiopático del recién nacido. Quiero dejar súper claro que no vamos a hablar de otras deformidades que parecen pivot, pero que están en el contexto de algún síndrome más grave, más complejo, y que necesita de otro acercamiento y de otra enseñanza. En la ortopedia infantil en general nosotros tenemos grandes satisfacciones porque corregimos estas deformidades en los hijos de todos nosotros. Por lo tanto, trae muchísima gratificación el poder dejar un niño a su madre o a su padre o a su familia en condiciones de normalidad. Y la vida nos cambió en la mitad del siglo pasado, hasta ahora sigue esto en una gran evolución, porque los tratamientos del pivot antiguamente eran muy invalidantes. La verdad es que el método de Ponseti hizo que nosotros aprendiéramos y entendiéramos por qué teníamos que tratarlo y cómo este pie, que ustedes ven aquí, se transforma en un pie prácticamente normal en su función. Los objetivos, como siempre, son bastante aterrizados. Que ustedes sepan reconocer un pivot en la etapa de recién nacido, que es cuando el impacto de la familia llega con este niño con las deformidades tan visibles y tan reconocidas por todos nosotros. Que conozcan un poco del tratamiento actual que ya les mencioné, que es el del método de Ponseti. Obviamente no van a poder aprenderlo en 15 minutos, pero sí tienen que saber que este es el resultado actual estándar que tiene el mejor resultado funcional para los pies de los niños. Y por ello hay que entender un poco las ventajas del método. Estas generalidades ustedes las encuentran en cualquier parte, pero créanme que en estas que yo les muestro aquí hay acuerdo, porque la verdad es que como todas las cosas en ortopedia infantil, y todos les han dicho, no sabemos la etiología, no conocemos la anatomía patológica exacta y por lo tanto no sabemos cómo a veces tratarla y hay muchos tratamientos para una sola enfermedad. Es sin duda la deformidad más frecuente que vemos en los pies de los niños y es una deformidad multiplanar en la cual se mezclan varias patologías como el equino, el varo, el aducto, el supino y el cabo, que es secundario a la integración de estas deformidades. Nosotros tenemos más o menos 300 pacientes nuevos por año en Chile. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, 2 a 1. Son bilaterales la mayoría de las veces, pero también ahí hay un poco de repente dicen, no, sí, 50%. Pero cuando son de un solo lado, casi siempre son del lado izquierdo. En el estudio genético se ha hecho de todo, se sigue haciendo, va muy lento. Los que estén interesados en ese campo, les recomiendo que lean a Matt Dobbs de San Luis. Ellos tienen un muy buen estudio, muy bonito, y se van a demorar horas en saber que todavía no llegan a individualizar bien cuál gen es el que permite que incluso exista herencia en estos pacientes. El impacto en la familia, ya se los dije, cuando los niños nacen con esto y más encima no se les ha dicho que van a nacer con esto, es bastante alto. Las madres, sobre todo, acusan este golpe y siempre preguntan por qué no me lo dijeron. Yo no estoy tan segura de que sea bueno que se lo hayan dicho antes, porque a veces se angustian antes y empiezan desde antes a preguntar, bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nos dan problemas a nosotros porque todavía no hemos tocado ese pie, todavía no lo hemos analizado en la parte clínica, que es muy importante para decidir el tratamiento. En todo caso, casi el 30% de estos pacientes que se les ha hecho ecografía no se diagnostican. Y estas son piezas anatómicas de anatomía patológica que muestran claramente, cuáles son las estructuras que están tirantes, cortas, que elevan, que no dejan que uno pueda hacer la reducción de este pie. Ese es el talo, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver en varias de mis diapos que se ve hacia afuera saliendo en la parte anterior y lateral del pie. Todos esos tejidos hacen resistencia e impiden que ustedes puedan hacer una buena reducción. Cuando ustedes ven a estos chicos en la primera etapa de recién nacido, estos pies son así, no se ponen así. Los niños se mueven y cuando mueven los pies, los mueven en la misma posición, en equino, varo, aductus, sin que ello cambie porque nosotros simplemente queramos. Entonces ustedes tienen que aprender que para poder hacer el diagnóstico van a tener que tocarlos.
De nuevo, esta foto es muy interesante, es lo que nosotros hacemos. Imagínense las manos estas son fotos del doctor Ponseti, son clásicas. Este pulgar está empujando la cabeza del talo que se encuentra por adelante del maléolo peroneo y un poquito por abajo, adelante y abajo. Ahí se ve, ahí se toca, ahí se empuja y ustedes hacen estas maniobras entonces para ver si este pie se reduce o no se reduce con las maniobras que se les van a enseñar en la práctica de la especialidad. ¿Qué es lo que hace la característica principal? El equino, los pies con flexión plantar, como los caballitos, ¿no es cierto?, los equinos que ustedes conocen de toda la vida. Si ese pie no reduce el equino, tiene el sello de que es un pie bot. Todo el resto de los componentes pueden ser parcialmente reductibles y por eso ustedes tienen que mirar, tienen que hacer las maniobras y ver si acaso esto tiene o no tiene alguna modificación. Este pie claramente se reduce o no se reduce. No se reduce. El equino, aunque yo eleve el pie y trate de mover el tobillo, no se reduce y eso hace entonces el diagnóstico, a diferencia de este otro, que no tiene equino porque el pie va en flexión dorsal y entonces eso hace la gran diferencia. Este pie no se trata como pie bot y cuando las mamás dicen, pero si a otro niño le hicieron nada, un yeso o dos yesos y se corrigió, es porque nunca fue en realidad un verdadero pie bot y eso tienen que tenerlo muy claro. Hay muchas formas de clasificarlo como siempre. Yo solo les voy a mostrar dos y ni voy a ir en profundidad porque tengo que confesarles que incluso a mí de repente se me olvida, porque el primero es el score de Di Meglio, que ya tiene una buena cantidad de años en uso, y que yo creo que esto es lo que más sirve, porque en este eje ustedes tienen flexión dorsal, que sería lo normal, y hacia el equino, el máximo sería este, ¿no? 190 grados de flexión plantar, ese triángulo negro indica que son los más graves. Y cuando uno los mira desde la planta, ese es un pie izquierdo, si el pie va hacia la eversión, menos 20 dice esto, y después va hacia la inversión a los 90 grados, eso negro es claramente también lo más complejo. Y este, ni hablar, este es el que más se usa para la clasificación y cuando ustedes piensan que tiene 6 ítems que tienen que medir y cada uno de ellos tiene valores diferentes, uno se marea un poquito si no está haciendo esto en forma habitual. Pero este score de Pirani se usaba por el grupo de PIA internacional, que es el Ponseti International Association, desde antes que se publicara el año 2008. En estas siguientes diapos yo quiero que ustedes miren bien, porque son clásicas, pero son lo que realmente tienen que mirar y no quiero que lo aprendan a medir, pero que entiendan por qué es así. Este de nuevo es un pie normal, tiene flexión dorsal. Este otro extremo tiene equino, eso es un 1 de Pirani. Después el surco posterior también, desde su izquierda hacia la derecha, tienen pliegues que son muy importantes. El 1 es el peor. El 1 cuando tocan el talón ustedes y no se toca, también es el peor. El surco medio plantar que se ve por la planta, si es como este, ese es un 1 y si no lo tiene, es normal. Está como claro, ¿no es cierto? La sumatoria de todo esto, incluido el borde, la curvatura del borde lateral, les va a dar un puntaje de 1 a 6 y 6 es el peor o el más rígido. La buena noticia es que pese a todo ello, esas clasificaciones no tienen ningún valor pronóstico, por lo que si ustedes no saben hacerla o no pueden hacerla, no es ningún pecado, pero sí tienen que saber reconocer que tiene un pie bot y por eso les mostré esas fotos de Pirani. Y la noticia más buena todavía es que estos niños, como ustedes pueden ver aquí, se mejoran, se corrigen y quedan con una habilidad de marcha normal. El tratamiento actual tiene el objetivo de corregir las deformidades, tiene el objetivo de que el niño pueda caminar, calzar, que no tenga molestias ni dolores y que sea funcionalmente como cualquier niño. Nada de zapatos especiales posteriormente, nada de plantillas, nada de kinesioterapia, nada de nada prácticamente, porque el niño se mejora de la condición con el tratamiento que les vamos a esbozar ahora, que es el de Ignacio Ponseti. Ponseti, entre paréntesis, no es italiano porque todo el mundo dice italiano porque Ponseti, pero es español y la técnica la desarrolló en Iowa.
Se basa en una secuencia y progresión de correcciones con yeso y una cirugía muy mínimamente invasiva transcutánea para seccionar el tendón de Aquiles. Este modelo deberíamos haberlo traído para pasárselo, así como el doctor Slongo trajo su fémur con circulación, porque en este modelo es donde ustedes deben entender lo que antes yo más o menos también les esbocé. Desde que ustedes lo vean el pie, tienen que ir inmediatamente a ver, esta es la cabeza del talo, ahí está la cabeza del talo, se empuja, se reduce a la mortaja, se mantiene en esa mortaja y el resto del pie después se va abduciendo. Hay un video ahí del doctor Ponseti que muestra la maniobra en vivo sobre este modelo. Se fijan que está poniendo él su dedo pulgar de nuevo en la cabeza del talo, lo empuja, el dedo índice de la mano izquierda está haciendo contrapresión y el resto del pie lo mueve debajo de la mortaja de la articulación subtalar, que tiene una particularidad que permite que esto sea así. Eso es lo que él realmente describió. Y tiene un acápite en que dice que si uno hace la maniobra que nosotros hacíamos bien intuitivamente antes, que era acá abajo la fuerza, que parecía que era mejor porque el brazo de palanca era como el lógico, ustedes traban la articulación subtalar, la capacidad de movimiento ese cinemático que hace que incluso el calcáneo se mueva junto con todo debajo de la subtalar. En un momento él va a dar vuelta el modelo y ustedes van a ver que con la misma maniobra de empujar el talo y mover el pie en abducción, se mueve entero, incluido el calcáneo, hacia el valgo. Ahí está. ¿Se fijan? Sin tocar, sin apretar, sin sujetar el calcáneo debajo de la mortaja. Ese video es muy instructivo y nosotros somos medio religiosos de esto, casi es lo único religioso que yo tengo, pero la verdad es que me gusta mostrarlo. De nuevo, ¿qué se hace? Este es un pie pequeñito, vean la proporción de las manos de los dedos. Se empuja el talo, no se sujeta el calcáneo y a veces se puede hacer incluso con una sola mano, como lo ven ahí, si es que ustedes cumplen con la condición de hacer la maniobra adecuada. Antes de poner el yeso, hacemos masajes, estiramos las estructuras que están un poco tensas y ustedes ven que incluso a veces tenemos la suerte de que los pacientes colaboren y no lloran porque esto no tiene por qué ser doloroso. En general, nos demoramos más o menos un promedio de 5 yesos. Cada uno de esos yesos gana entre 20 o 30 grados, dependiendo de si es duro o no duro. Y les muestro de nuevo esto de Di Meglio aquí arriba, porque a mí me gusta eso de ir midiendo en grados cuánto vamos corrigiendo. El tratamiento definitivo de Ponseti, a los cuartos o quintos yesos, debiera tener un pie casi en 60 grados de abducción. Acuérdense que parte de menos, invertido, y que lo tenemos ahora con los yesos en 60 grados de abducción, el talón neutro y el tobillo también en neutro por lo menos. Esta tenotomía que ustedes están viendo ahí es una antigua hecha en el Roberto del Río con anestesia local, que es como lo describió el doctor Ponseti, y se las muestro porque si miran la mano se ve un poco como resalta, pero la verdad es que este, que es uno mío, que lo hago con anestesia general, se nota bastante mejor, como ustedes van a ver ahora en un momento más. Vean la mano izquierda mía cómo baja, ¿se fijan? Esa es una tenotomía transcutánea mínimamente invasiva que termina el tratamiento médico con yesos del pievot. En relación al yeso, el doctor Terrazas también en el Roberto del Río demostró que hay que sacarlo y poner inmediatamente el otro, y tenía muchos mejores resultados. Este es un yeso de un niño un poco más grande, en el que yo les muestro cómo sacarlo fácilmente, primero por el lado del muslo, después se da la vuelta por delante de la rodilla hacia al otro extremo del muslo y finalmente con uno solo corte ustedes el pie lo sacan como un zapato, esa bota de yeso. Y finalmente la parte mala, porque todos los tratamientos nuestros tienen algo malo. Los niños no nos gusta torturarlos, no nos gusta tener que ponerle esas órtesis. Sin embargo, mostramos esto porque ven un niño pequeño que está recién empezando ahí como a gatear y otro grande que tuvo una recidiva porque no usó su órtesis cuando era pequeño. Y entonces este pie, teniendo una gran tendencia en los primeros años a una recidiva, tiene que mantenerse corregido con la férula.
Ojo que la férula no corrige nada. El pie se corrigió con yeso y se corrigió con la tenotomía. Solo se mantiene con este tipo de órtesis, de las cuales hay muchos modelos, pero todas deben tener un par de requisitos. 10 grados de dorsiflexión para mantener elongados los tendones de Aquiles y tibial y rotada hacia afuera al menos en 60 grados. Y eso es un factor protector de recidiva demostrado estadísticamente por el doctor Morcuenda. Ahí ven ustedes otras variantes y aquí un tratamiento más o menos completo de un niño que, como pueden ver, es difícil distinguir si alguna vez en la vida tuvo su pivot. En resumen, espero que puedan reconocer un pivot, ojalá antes del primer mes de vida, que es la mejor edad para empezar a tratarlo. Este tratamiento es no quirúrgico. Se debe aplicar hoy día el estándar, el gold standard, que es el método de Ponseti, que lo pueden aprender los que vayan a dedicarse a la ortopedia infantil, y que se basa entonces en esta gran particularidad de la articulación subtalar que permite que movamos todo el pie calcáneo por debajo del talo, y cuando lo tenemos bien puesto, el pie se corrige. Casi el 100% necesita de esa tenotomía que yo les mostré. Y después, lamentablemente, hay que mantenerlo con la famosa órtesis que no nos gusta, pero que ha evitado que nosotros sigamos teniendo en nuestro medio niños como este que nos llegaban habitualmente, créanme, o maltratados o con muchas cirugías inútiles que corregían a veces la posición, pero quedaban rígidos, y que ahora ya, por suerte y gracias a Ponseti, no tenemos. Muchas gracias.